Hoy, 29 de septiembre, estaremos leyendo los capítulos del 1 al 4 del libro de Mateo, comenzando con genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella,
se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido del pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Capítulo 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció sobre de ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta aquí terminamos el capítulo 4 de este evangelio, primer evangelio de Mateo. Primero que nada, ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano o un recaudador de impuestos de Cafarnaúm, y los publicanos en este tiempo eran mal vistos por todos los judíos porque trabajaban para Roma y muchas veces cobraban de más también para enriquecerse. Pero vemos que Jesús llama a Mateo mientras estaba sentado en la mesa de los impuestos. Llama a Mateo. Y Mateo dice que dejó todo y lo siguió de inmediato. Qué precioso es ver que Dios puede también llamar. Nos enseña que en este evangelio y en la vida de Mateo, que ninguna vida está demasiado lejos, ¿verdad?, de alcanzar la gracia de Dios. Jesús no rechazó a Mateo por su mala reputación, sino que lo transformó en un testigo fiel y en alguien que dejó un legado espiritual para millones de personas en nuestros días. ¿Qué podemos en estos capítulos aprender en el día de hoy? En primera es que podemos ver a Jesús, quien cumple las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Yo por aquí subrayé y vemos casi como 7 profecías
que se cumplieron tanto profecías que dio Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas. Vemos profecías que se dieron casi 700 años antes de Cristo, 500 años cumpliéndose, como cómo iba a ser el nacimiento. Vemos también cumplir la promesa de Juan el Bautista. Vemos cumplido que sería llamado Nazareno. Todas estas profecías se cumplen y Mateo quiere destacar que Mateo comienza con la genealogía de Jesús para mostrar que él, o sea, Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que nació de una virgen cumpliendo lo que los profetas habían dicho. Podemos nosotros entonces aprender que Dios siempre cumple lo que promete. Aunque tarde o parezca imposible, si estamos esperando respuestas de parte de Dios, tenemos que recordar que Dios es fiel y obra en el tiempo perfecto. Así que debemos aprender y a confiar en las promesas de Dios, aunque no veamos el cumplimiento. Mire cuántos años pasaron para que estas profecías se cumplieron, alrededor de casi 700, 500 años. Pero Dios es fiel a su promesa. Otra de las cosas que vemos también es cómo los magos reconocieron a Jesús como rey. Dios siempre guía. Vemos cómo Dios les muestra a estos magos, también cómo guía también a José, el padre de Jesús, para que fueran liberados de manos de Herodes. Dios siempre va a guiar y a proteger. Los magos reconocieron a Jesús como rey y fueron y le adoraron, mientras Herodes lo rechazó. José también recibe dirección de Dios por sueños para proteger a María y el niño. Jesús merece en todo tiempo ser adorado como Rey en nuestras vidas. El poderlo reconocer, los magos lo reconocieron. Así debemos cada uno de nosotros reconocer a Jesús como Rey y adorarle. Además, cuando confiamos en Dios, Él nos guía, nos cuida, incluso en medio de amenazas y peligros. Qué maravilloso es tener ese tiempo de oración con nuestro Padre Celestial, con la guianza de su Espíritu Santo, quien nos puede indicar las decisiones, cosas que tenemos que hacer, que dejar de hacer, porque Dios desea también ser nuestro guía y nuestro protector, y Él es así. También nos habla de un nuevo comienzo, nos habla del arrepentimiento a través de la vida de Juan el Bautista. El mensaje era claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo fue bautizado por Juan, mostrando el camino de la obediencia, ¿verdad? A través de su ejemplo. En este tiempo, en nuestros días, también el arrepentimiento abre la puerta para una vida transformada. No se trata de religiosidades cumplidas, de actos que tenemos que hacer, sino realmente devolver nuestro corazón a Dios. En ese lugar donde estaba Juan el Bautista, había muchos que posiblemente pensaban que eran personas arrepentidas. Sin embargo, su vida no había surgido esa transformación que nace de un corazón completamente arrepentido, reconociendo la necesidad del perdón de nuestro Padre. Así es que es necesario examinemos nuestro corazón y que nos limpiemos de todo aquello que nos está alejando de nuestro Padre Celestial. Y por último, vemos también que la palabra de Dios, la Biblia, la que estamos leyendo, es un arma contra la tentación. Jesús mismo fue llevado al desierto por Satanás, pero Jesús vemos que lo vence usando la palabra de Dios. Después de esto, Jesús comienza su ministerio llamando a los discípulos. Todos el día de hoy enfrentamos tentaciones, enfrentamos luchas, enfrentamos situaciones complicadas. Pero la clave aquí está en este capítulo 4, es responder con la palabra de Dios, mantenernos firmes tal y como Jesús lo hizo, mantenernos firmes en su palabra. Además, recordemos que somos llamados a seguir a Jesús y también a ser pescadores de hombres, que fue este llamado que hace en el capítulo 4 a varios discípulos, ¿verdad?, que nos enseña tanto en Mateo, pero nos enseña a 4 más de ellos que son llamados por Jesús para convertirlos en pescadores
de personas, de hombres. Señor, que nos enseñes, ayúdanos a usar tu palabra como defensa continua para todos los días de nuestra vida y ayúdanos también, Señor, a poder vivir como un discípulo, una discípula fiel y llevar también más personas a tu reino. Querido amigo y amiga que me escuchas, deseo que esta palabra que estamos comenzando hoy con el Nuevo Testamento pueda también ser de bendición, de edificación para tu vida y para todo aquel también que la quieras compartir. Recuerda también darle un like para que de esa manera pues más gente pueda tener esa oportunidad de ver esta producción de la palabra y poderla escuchar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente como solo tú lo puedes, como solamente Dios lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.